Wii y Pepe Panda presentan Los Lee Bros, el podcast. Comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos otra vez aquí en su podcast, Los Lee Bros. Hola. Hola, maestra. Siento que cada día me saluda con menos ganas. No. Es que últimamente como que he tenido un poco más visto. A lo mejor por eso ya no hay tanta ilusión. Qué bueno, sí. Sí Pero tiene igual y tiene el razón, ¿eh? no es cierto. Siempre con mucha ilusión. Saludo a mi hermano para seguir en este reto de cultivarte un poco. Muy bien, me parece maravilloso, ¿eh? Maravilloso. ¿Qué onda, maestra? ¿Con qué nos va a impresionar el día de hoy? Pues hoy fíjate que tenemos un libro muy simpático, muy ad hoc para este podcast que se llama Ex Libris, Confesiones de una lectora. Ok. Uh-huh. La Me verdad es que imagino está muy padre y son experiencias de lectura, pero ¿qué ibas a decir? que con el nombre de Ex Libris me imaginé el meme del niño de Ex Libris. Del que habla todo con la vocal I. Ajá. Pues no precisamente, sabes que Ex Libris es como una marca que deja un propietario en su libro para marcar que se trata de algo de su propiedad, ¿no? Normalmente es como un sello o una cartulinita con un diseño personalizado. Es una impronta que deja el lector en su libro. Ok. Una impronta es donde impromen libres. No, es algo que deja una huella, Ah, que deja constancia de, muy bien. ¿sale? Sí. Pero antes de que te hable del título, que también ya lo tenía pensado comentártelo, pero te cuento de la autora, que es Anne Fadiman, esta investigadora y periodista, ella es editora, profesora y forma parte de una familia muy estrechamente vinculada con la literatura. Su papá era un intelectual norteamericano, Clifton Fadiman, y su mamá también era periodista y corresponsal en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ella realmente tiene como, pues, o sea, ella creció entre libros, creció como entre comentarios de literatura, de ciertas obsesiones familiares que ahorita te voy a platicar porque de eso lo habla un poco en el libro. Y pues bueno, en este libro de Ex Libris, Confesiones de una lectora, lo que hace es una recopilación de artículos que ella publicó en la revista Civilization, que es la revista de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Ok. Entonces, a ella cuando la invitan a participar, bueno, según comenta en el propio libro, cuando la invitan a participar Así según me a contó esta, la última vez que platicamos por FaceTime. exactamente, eso mismo me comenta, pues cuando a ella la invitan a colaborar en esta revista y ella propone hacer una columna que hable justamente sobre sus lecturas, ¿no? Sobre su experiencia con la lectura, con los libros, etcétera. Y entonces, pues de esta recopilación de estos artículos, pues retoma como, son un poco más de 15 ensayos, articulitos, en donde hace estas reflexiones sobre su propia lectura. Entonces, Ok. la verdad es que está bien padre porque, pues precisamente, bueno, es un tema que a mí me gusta mucho, como esta idea de hablar de las lecturas, justamente. Sí te gustará Y ese tema? pues no sé si te haya quedado claro a lo largo de 21 episodios, pero más o menos es algo que me gusta. Y sobre todo, pues es como te decía, este título de entrada habla de, bueno, Ex Libris como esta marca que se le deja a un libro y de alguna manera ella habla también como de las marcas que los libros han dejado en ella, ¿no? Como esta relación que va en ambos sentidos, como de la lectora hacia el libro y del libro a la lectora. Y desde luego este subtítulo de Confesiones de una lectora que tiene que ver con
pues lo confesional normalmente remite como a lo autobiográfico, a un texto como muy personal, ¿no? Tenemos las confesiones de San Agustín, las confesiones de Rousseau, que son como los primeros textos que hablaban como de cuestiones autobiográficas, de hacer como esto que hoy llamamos introspección, ¿no? Entonces ella lo hace con esta experiencia de lectura, con esa actividad muy particular, que es leer. Pero Y lo entonces, hace, pidos. uh-huh, Pero lo hace sí, sobre lo mismo que ella escribió o no, no, sobre no, todo lo que leyó. no, más bien lo hace sobre lo que ella ha leído, sobre ciertas manías que hay en los lectores con los que ella convive, con su familia. Realmente son anécdotas sobre libros que ella tiene, ¿no? Ah, ok, ok. Entonces, están muy padres porque obviamente pues es una persona muy culta, con una serie de referencias literarias e intelectuales muy fuertes, o sea, muchos datos, muchos temas así, pero además pero a la vez son anécdotas como muy cotidianas, muy del día a día. Entonces están muy padres. O sea, por ejemplo, inicia hablando del matrimonio. Si te fijas aquí en la portada, pues aparece como una mujer y un hombre, cada uno leyendo en su nivel de la biblioteca. Ujú. Y pues ese es un ensayo o un artículo con el que ella abre el texto, que se llama Matrimonio de Bibliotecas, ¿no? Y entonces empieza a hablar de cómo la relación con su esposo George tiene que ver con, pues primero, cómo empiezan ellos su relación él me regaló, nuestro primer regalo de Navidad cuando apenas nos estábamos conociendo fue un libro y él me lo dedicó de una forma y yo se lo dediqué de otra forma, etcétera. Y entonces, pues empiezan a vivir juntos y, pero ella dice que pues hasta que o sea, después de varios años como de cohabitar, deciden que por fin van a unir sus bibliotecas, ¿no? Que porque por falta de espacio, pues tienen que ver ahora sí fusionar las bibliotecas. Entonces, está muy padre esta relación de cómo ella plantea que en el momento en que realmente fueron un matrimonio, ahora sí dirían los clásicos, un matrimonio bien habido, pues fue O, cuando deciden que sus bibliotecas se van a fusionar, o ¿no? sea, estaban por libros separados y luego ya estaban con libros mancomunados. Ándale, una cosa así, más bien Ah, por bibliotecas, por separación de bibliotecas, ajá. emigraron a biblioteca mancomunada, Ah, muy bien. tal cual hicieron ese paso, y entonces dice, fue muy difícil como para alguien que ama tanto los libros, pues lograr esta decisión de cuando existía algún ejemplar repetido, o bueno, un título repetido, pues cuál de los dos íbamos a sacrificar, ¿no? Entonces, ella da ciertas razones por las cuales él ya conservaba algunos y su esposo conservaba otros, ¿no? Casi tan Entonces, romántico como cuando juntas los puntos del Infonavit. sí, una cosa muy, muy romántica y muy próxima a juntar los puntos del Infonavit, ¿eh? Pues aquí juntaron sus bibliotecas. Y entonces ahí empieza a hablar, pues este es como la manera en que abre ella todo el libro, con esta reflexión de cómo George, entonces, bueno, de alguna manera también ya te presenta a George, su esposo, como otra persona que tiene mucho gusto por los libros, que eso los ha como identificado de una mejor manera. Después empieza en otros artículos, en otros textitos que tiene ahí, habla, por ejemplo, en uno que se llama Mi estante suelto, de un estante de ella, una sección de la biblioteca que está exclusivamente reservada como a temas que no tienen nada que ver con todo lo demás, ¿no? O sea, si la Mm. mayoría de lo que está en la biblioteca es pura literatura, pues yo tengo como esa especie de, pues de placer culposo o de gusto extraño, que es hablar, o sea, mi estante de exploraciones polares, ¿no? Y entonces ella habla de estas expediciones al Ártico, hay una expedición muy famosa que es la Expedición Franklin, de todos estos viajeros que se aventuraban a irse pues al Polo Norte a explorar estas regiones desérticas, o sea, estas regiones despobladas, y entonces dice que, Así pues, estas súper personas, culposo. Yo ya pensé que era el libro vaquero o el Capulinita de Oro o algo así.
Bueno, pues cada quien sus culpabilidades, así te lo visualizaste tú, pero no, para ella es, no, en realidad ella no habla de culposo, esa fue una interpretación muy libre mía y muy personal, pero ella habla como de algo como que de alguna manera sale de tono, ¿no? Sale del tono en el que están todos los libros Ok. y, y que pues ella encuentra muy fascinante como el invierno y su paisaje minimalista, completamente blanco, despoblado de colores, etcétera. Pero además a ella le llama la atención que estos exploradores de antaño se iban en estas expediciones lejanas, llevaban con ellos sus libros, ¿no? O sea, que no era como esta idea de que eran unos salvajes aventureros, sino que era gente que le gustaban los libros y que pues no tenía tampoco mucho, o sea, era la manera en la que aprovechaba el tiempo mientras no estaban haciendo sus expediciones. Ujú. Entonces, ahí va conectando con eso. Después, habla de todas las manías en general, a lo largo del libro, va hablando de todas las manías que tenemos las personas que nos gustan los libros, ¿no? O sea, hay quienes escriben en los márgenes del libro y hay quien considera que eso es como profanar el libro, ¿no? Hay quienes consideran que en esas notas marginales existe como un diálogo entre lectores y que cuando alguien más lo lea, pues puede tener como además de lo que está escrito por el propio autor, lo que otro lector ya dejó ahí y pues hacer como esto más dinámico, ¿no? Más interactivo. Y sin embargo, hay quienes incluso llegan a comprar dos ejemplares del mismo título para uno utilizarlo y el otro tenerlo intacto, ¿no? O Sí, sea, porque a esos lados. es lo que te iba a decir, a menos que seas una super celebridad, si lo tienes rayoneadito un libro, pues sí va a valer más, pero si no, le das en la torre si es un elemento coleccionable, ¿no? Bueno, sí, pero eso es cuestión de enfoque, ¿no? Porque pues hay a quien le gusta conseguir, por ejemplo, libros de segunda mano, y cuando traen esas, no, pues sí, se llaman librerías de viejo. Ah, es que me Porque quieres decir libros de viejos y yo decía, qué no, llevada. no, libros de las librerías de viejo, libros de segunda mano, y cuando traen estas anotaciones, pues hay a quien le da como por fantasear de quién era la persona que estaba ahí. Incluso hay por ahí una película, no sé si la has visto, una que se llama Serendipity, en donde justamente la prueba es reencontrarte con esa persona si encuentras el libro que tenía la anotación, ¿no? Ok. O sea, como que de alguna manera hay quien considera en esas notas también una especie de fetiche, de algo que le agrega cierto sabor y cierto encanto al libro. Pero además, por ejemplo, dice que ella cuando su hermano se llama Kim y pues también era como alguien súper amante de los libros, y dice que en alguna época cuando estaban jóvenes que van a un viaje a Copenhague y entonces el hermano deja el libro abierto sobre el buró, ¿no? En la página donde se quedó, él lo deja abierto y boca abajo, y cuando regresan de turistear o lo que sea, la camarista había cerrado el libro y deja una nota o sea, cierra el libro habiendo señalado la página en donde se había quedado el hermano y le deja una notita que dice, eso no se hace con los libros, ¿no? Y entonces, pues el hermano se súper indigna porque dice, o sea, si alguien sabe de libros, si alguien cuida los libros, soy yo y somos mi familia, ¿no? Que somos así como la dinastía Fadiman, que Ajá. todos sabemos de libros y todos los cuidamos. Y, pero pues son como un poco las manías que tiene cada lector, ¿no? Y entonces me encanta aquí la metáfora que ella utiliza, porque dice, para usar una analogía electrónica, cerrar un libro con un señalador es como apretar el botón de stop, mientras que cuando lo dejas boca abajo, solo has apretado el botón de pausa. Ok. Mm. Pero por Entonces, ejemplo, yo ajá. entiendo un poquito a la camarista porque cuando llevan un sombrero a sombrería la popular y lo ponen boca abajo, me pongo malita de mis nervios porque no se deben de poner así. Se tienen que poner siempre boca arriba, porque si no pierden su planchado. Es clase gratis de sombrerología. Ok,
Gracias por la anotación de los sombreros, pero en el caso de los libros, pues no va a perder, quizá pierda un poco su forma, pero es parte como de de este ritual de cada lector, ¿no? Y eso es lo que está padre de esta recopilación de textos que hace Anne Fadiman aquí, que No, tiene que ver con gustos muy personales. yo nada más digo que soy team camarista. Ok, yo soy Tim Kim, el hermano de, Voten, de voten Fadiman. en los comentarios a ver si son team Kim o team camarista. No, de hecho, la verdad es que este capítulo me parece que se presta muchísimo a que nos comenten en las redes. Recuerden seguirnos en Instagram en @libropensadora y que nos digan quién tiene estas manías de lectura, ¿no? Porque hay pues muchas posibilidades, quién escribe, quién no escribe, quién dobla la página, o sea, la esquinita de la página para marcar los episodios que le gustan, quién considera que todo eso es un sacrilegio y que es como un atentado contra la integridad del libro. Y sin embargo, pues son como manías lectoras de cada quien, ¿no? Exacto, pues sí, participen en las de Libro Pensadora o en las de Collective. Así es. Al ratito se las decimos. Y entonces, bueno, habla en otro momento también de cómo su mamá, siendo corresponsal de guerra, pues ella estaba en la Segunda Guerra Mundial y mandaban sus textos a Estados Unidos y todo, y de pronto pues un autor norteamericano plagia esos textos de su mamá, ¿no? Eso que mandaban como en estos, pues no sé, telegráficamente, no sé realmente cómo se enviaban esos textos, pero el hombre pues se cuelga de todo el milagrito y se queda con todos los textos de su mamá, ¿no? Entonces ella dice, pues es que el tema del plagio es algo bastante delicado, en donde hay como, o a lo mejor los mandaba por Twitter. pues sí, en la Segunda Guerra Mundial seguramente el Twitter de entonces, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ella dice que esta idea del plagio, pues es como algo súper fuerte, como lo sabemos, pero que además a ella pues particularmente tiene como esa experiencia de lo que vivió su mamá y por lo tanto a ella le resulta aún más chocante el tema del plagio. Y aquí pone, por ejemplo, Chocante. chocante de que choca en su mente, no Ah, chocante de bueno. chocoso. Y, y por ejemplo, habla de que hay un dato que me pareció muy simpático cuando dice, pues que a veces en las revistas, perdón, en los libros de cocina, por ejemplo, alguien añade una ramita de romero a la receta y entonces ya con eso pero es que esta es mi receta, ¿no? Y entonces ya no se considera plagio porque yo le pongo 2 cucharadas más de canela al de la receta original. Entonces, pues habla un poco también como de esta ética de quien habla y de quien escribe, ¿no? Es que el mío lleva tomillo y el tuyo no. Exactamente. Ese es más o menos como el planteamiento. Hay otro artículo que se llama Glotones Literarios, que también está muy padre porque entonces empieza a hablar de la comida que aparece como en los textos, ¿no? O sea, como cuando hay Ana Karenina que comía y en la isla del tesoro de Stevenson qué estaba comiendo el protagonista. O sea, y sí, realmente es como, a veces no ponemos atención a qué es exactamente lo que, o sea, el autor se desgasta o procura explicar exactamente todo esas viandas, esos potajes que están degustando los personajes y el lector no necesariamente pone atención a esos alimentos, ¿no? En las novelas. Y los que sí, hashtag es de gordos. Exactamente. Y quien hasta quien llega a salivar, pues eso sí, es de gordos. Sí. Pero bueno, esa es también como una línea muy interesante como para checar en las novelas. La verdad, a mí sí me hizo como imaginar si realmente, o sea, me hizo reflexionar. Salud. Ay, ay. Gracias, gracias. Estornudar en tiempos de COVID es un acto terrorista, así que ten cuidado. Ya sé, por eso estoy aquí solito en mi cuarto.
Ah, muy bien. Y pues bueno, esa es otra posibilidad de analizar eso. Realmente me puse a pensar, yo he puesto atención suficiente sobre lo que comían los personajes. Y pues bueno, ahí llegué a algunas conclusiones que en otro episodio comentaré Muy bien. sobre los alimentos que recuerdo. Eh, Después empieza a hablar de la manera en que se pueden acomodar los libros, ¿no? De que ella, eh, pues de chica, su papá tenía una colección de libros pequeños con los que a ella le gustaba hacer torres. Y entonces dice, pues teníamos nuestros bloques, mi papá y mi hermano y yo, para jugar, pero realmente a mí con lo que me gustaba hacer las torres, pues era con los libros estos gruesos de mi papá, ¿no? Y de alguna manera, pues es como una manera de acercarse físicamente al libro. O sea, de pronto todavía no sabía leer, pero ya estaba en contacto con el libro objeto. No Y sabía entonces, leer, pero ya padre. jugaba Jenga con él en los libros. Exactamente. Ya estaba, ya de alguna manera le encontraba una diversión a los libros, aunque todavía no era exactamente para la que estaban destinados. Ok. Ajá. Em, Después, por ejemplo, te hablaba de estas librerías de viejo, ¿no? Que son estas librerías con libros de segunda mano, a donde incluso su esposo George en un aniversario le dice, a ver, prepárate porque te voy a llevar a un lugar especial, no sé qué. Y entonces es un lugar sorpresa y justo la lleva a una librería de viejo en donde encuentra unos libros usados súper ancestrales, primeras ediciones, etcétera. Y ella dice, y salimos con 8 kilos de libros de ahí, ¿no? Ok. O sea, que era, para ella fue como su cita más romántica, cumpleañera o de aniversario, fue que la llevaran a esa librería recóndita y tan fascinante. ¿Y a cuánto estaba el kilo del libro, oiga? No, pues había de todo porque había unas primeras ediciones de libros muy interesantes, incluso por ahí está una de un primer ministro inglés de Gladstone, en donde eran una serie de confesiones en donde él decía que para él una terapia antiestrés, para todos los problemas que tenía en sus encargos, para él una terapia ocupacional y de relajamiento era justamente ordenar sus libros, ¿no? Y entonces, y es un libro que habla precisamente sobre libros y la manera de almacenarlos. Y entonces Anne Fadiman dice, yo tengo una debilidad por los libros que hablan sobre libros. Y esto es exactamente lo que ella construye en este texto, ¿no? Un libro que habla sobre libros. Ok. Como un podcast que Y hable sobre libros. ándale, eso también, esa sí que es mi debilidad. Hey. Todos los Y miércoles por entonces, Collective. todos los miércoles. Y pues hay otra anécdota que ella menciona de este escritor irlandés del siglo XIX, que es George Bernard Shaw, en donde dice que en una librería de viejo, bueno, eso es cuando está hablando ella de las dedicatorias, ¿no? De cuando se escriben en la portadilla, en la solapa, en la primera página, pues una dedicatoria a la persona a quien le estás dando el libro. Y entonces dice que pues en las memorias de George Bernard Shaw hay una anécdota en donde él va a una librería de viejo y encuentra un libro que él había regalado y había dedicado, ¿no? Y la dedicatoria decía, con aprecio, George Bernard Shaw, ¿no? Y entonces, con aprecio, por decirte, con aprecio para Panda de George Bernard Shaw, ¿no? Ok. Y entonces ahí va Panda y lo bota en una librería de viejo, George Bernard Shaw lo trae de regreso, lo compra y y lo pone con renovado aprecio para Panda de George Bernard Shaw y se lo vuelve a Ah, regalar, ¿no? yo le hubiera puesto cámara, Kool-Aid. Toma. Ya sé, por eso tú no eres un escritor irlandés del siglo XIX ni del XXI. Bueno, cámara, my friends. Y pues bueno, hay muchos temas que ella abarca. Por ejemplo, uno que a mí me encanta es esto de leer, habla de la lectura in situ, ¿no? La lectura in situ como Ahí sí tú. una posibilidad, como una posibilidad de leer en el lugar
O sea, leer los libros en el sitio que están describiendo los propios libros. Y pues eso está padre porque sabemos que cuando se construye en la narrativa un espacio, pues no necesariamente tiene que coincidir con el espacio geográfico que describe, y sin embargo sí hay como algo de fetiche para quienes nos gusta esto, de decir, bueno, pues si voy a ir ¿a dónde será bueno? A Chiapas, pues voy a leer a Rosario Castellanos, por ejemplo, ¿no? Y entonces, pues este tipo de textos o no más que de textos, como de mañas que tienen los lectores, es de lo que va hablando Anne Fadiman en este libro, que me trajeron Inés y Gabriel de España, y que se los agradezco mucho en su viaje deportivo, pero pues me trajeron además este libro. Ok. Y pues así es, esta es otra lectura que también te recomiendo y que les recomiendo a todos los que nos escuchan y que semana con semana nos dicen lindas palabras de apoyo. Muy bien, ya nada más, ya vamos a terminar porque siento que me estoy como tratando de trabar. Sí, ya te estoy viendo como medio pasmado, más de lo normal. Dígame. Creo que ya. Ok, pues ya, entonces ya solo queda agradecer a todas las personas que nos están escuchando o viendo por YouTube en el canal de Colectivi, como colectivo, pero con I, que nos sigan escuchando como cada semana. Todos los miércoles tienen un episodio ahí, ya vamos en el episodio 21, así que tienen muchas horas de diversión y culturización para que nos estén siguiendo aquí, ¿no? Sí, y aparte suscríbanse al canal y van a ver que hay opciones martes, miércoles, jueves y domingo. Hasta uno para niños tenemos. Así es, para todos los gustos. Y pues no dejen de escucharnos también en el podcast, en Spotify, en Apple Podcast, en Anchor, en Deezer. A ver. Dime qué más. TuneIn Radio, Overcast, Castbox y Bullhorn. Así es. Y pues los consabidos saludos a Berta Cermeño, que siempre nos anda promoviendo en sus redes sociales, a Benja Mondragón, que también sé que siempre nos escucha. Y pues... Tenías uno nuevo, ¿no? Bueno, a los hermanos Castro. Los hermanos Castro y Grete, que ya nos van a escuchar otra vez porque dijeron que habían escuchado los primeros episodios y ahora iban a retomar la escucha. Alguien que me enseñaste por WhatsApp. Bueno, Aurora Lara, que ya le habíamos mandado saludos en otra ocasión, pero las vuelvo a mandar. Adriana Martínez también nos mandó decir que estaba escuchando el podcast. Entonces, pues ahí pianito, más gente nos va escuchando. Síganos recomendando, pónganos varias estrellitas y pues no dejen de leer. Muy bien, me parece muy bien. Sus redes sociales, maestra, que siempre se le olvidan. Bueno, ya lo había comentado a la mitad del episodio para que ahora nos digan si tienen alguna manía lectora y además vayan viendo ahí las portadas de los libros que hemos estado comentando aquí en Instagram, @libropensadora. Síganos para llegar a más gente. Y también díganos si son Team Camarera o Team Tim. ¿Team Kim Exacto. o Team Kim, va? Team Kim, ajá. Así es. Y yo nada más les recuerdo, antes de que acabe el podcast, que tenemos la segunda rifa del Panamá en Sombrería La Popular, para que se metan ahí a la página de Facebook y vean la dinámica. Es todo. Muy bien. Pues dicho lo cual, nos despedimos, les mandamos un fuerte abrazo y los esperamos el próximo miércoles en un episodio más de Los Libros, el podcast. Bye, bye. Muchas gracias, hasta luego. Gracias por escuchar. Los esperamos en el próximo episodio de Los Lee Bros. Por Colectivi.